Estimados miembros del comité evaluador, un saludo cordial. A continuación presento mi análisis técnico y propuestas de decisión estratégica respecto a las tres cuestiones planteadas sobre la gestión del alcance y cronograma del proyecto Parque Solar Andalucía. La primera pregunta tiene que ver con si los tres fenómenos distintos que se presentan corresponden todos a Scoop Creep. La evidencia es que no. Para llegar a esta conclusión, primero debemos analizar cada uno de los tres fenómenos. En primera instancia, tenemos la solicitud del cliente sobre el monitoreo remoto. Es un cambio formal del alcance solicitado por el cliente principal. Es un eventual scope creep. El error no radica en la aceptación de la solicitud, sino en que se ha ejecutado sin tramitar una decisión contractual con respecto a los tiempos y el presupuesto. Como segundo fenómeno, tenemos que ver la exigencia de la comunidad con respecto a la vía de acceso adicional. Es una presión de un stakeholder externo, también constituye un caso de scoop creep. Al igual que el caso anterior, se incorpora directamente una actividad sin una evaluación previa y sin una gestión de control de cambios efectuada. Y el tercer fenómeno tiene que ver con la adición del equipo técnico sobre el sistema de limpieza automatizado. Este es un claro caso de gold plating. Es simplemente dar un valor o añadir un valor que el cliente no ha solicitado. En el segundo punto tenemos la diferencia conceptual entre scoop creep y gold plating. El scoop creep es un crecimiento controlado del alcance impulsado por presiones externas de los interesados o stakeholders, ya sea de la comunidad o el cliente mismo, sin pasar por un proceso formal de control de cambios. Mientras que el gold plating es una decisión voluntaria realizada por el equipo interno, ya sea por parte de los ingenieros o desarrolladores, creyendo que van a mejorar el producto. Y este cambio también se hace sin una aprobación directa del cliente y sin una aprobación del comité de control de cambios. La tercera pregunta tiene que ver con cuál es el más peligroso a largo plazo y por qué. Definitivamente el gold plating es más peligroso, es un fenómeno más peligroso. Si vemos, mientras que el scoop creep suele dejar una traza viable, una traza visible que se puede ajustar en el caso de la petición del cliente, se puede negociar a nivel contractual los cambios, tanto en tiempo como en presupuesto. Con el gold plating no pasa lo mismo, porque es un hábito arraigado culturalmente en el equipo de trabajo. Suele ser muy difícil de detectar y deja unas consecuencias desastrosas. Una de ellas tiene que ver con que absorbe tiempo de ingeniería, de presupuesto y de reservas de contingencia, y la otra tiene que ver con la generación de sobrecostos ocultos, ya que involucra componentes que no estaban previstos en el mantenimiento del ciclo de vida del proyecto y en la responsabilidad legal de la garantía sobre piezas no pedidas. La segunda pregunta sobre el equipo estimó 35 días para el cableado usando juicio de expertos, pero la estimación paramétrica indica 50. ¿Con cuál me quedaría? Pues definitivamente si fuera el director de proyecto me quedaría sin duda alguna con la estimación paramétrica de 50 días. Principalmente porque el juicio de expertos pecó en un sesgo de optimismo no fundamentado, sin análisis de datos, mientras que la estimación paramétrica se apoya en datos matemáticos que son objetivos sobre el rendimiento que tiene la instalación de cableado actual. Si vemos que analizando el ejercicio son 40.000 metros en total, estamos instalando actualmente 80 metros por día, eso nos daría un estimado de 50 días por parametrización. Aceptar los 35 días que se habían planteado definitivamente es una línea base que está sesgada, que no está construida sobre datos reales, y eso nos garantiza un retraso de 15 días en la ruta crítica, por lo que la mejor manera de hacer la estimación para este cableado sería utilizando la estimación PERC por tres valores. Como vemos acá en la imagen, para una estimación más robusta, tenemos que la estimación más optimista nos da 42 días, la más probable 50 días y la pesimista 70 días. Para el cálculo de duración esperada, tenemos que es la suma de la estimación optimista más 4 veces la estimación más probable más la estimación pesimista sobre 6.
Eso nos daría 42 del optimista más 4 veces 50 de la más probable más 70 de la pesimista. Luego sumando 42 más 200 más 70, eso nos daría 312 sobre 6 y haciendo la división respectiva nos daría 52 días, que es una estimación que nos daría un margen real, nos daría una confianza estadística que nos permite proteger la ruta crítica frente a imprevistos en el terreno. Con respecto a la tercera cuestión, el director nos propone aplicar fast tracking y crashing. Nos pregunta, ¿es siempre posible comprimir cualquier actividad del cronograma? No, no es posible comprimir cualquier actividad. Para poder comprimir una actividad, esta debe estar sobre la ruta crítica y la actividad debe cumplir ciertos parámetros establecidos. Lo primero, como indiqué, debe estar en la ruta crítica, de lo contrario no reduce el tiempo de duración del proyecto, simplemente vamos a hacer un desperdicio. Debe contar con un margen para intensificar recursos y sus dependencias deben permitir la superposición sin violar las leyes físicas o de seguridad. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para las que funciona cada técnica? Bueno, para el crashing funciona asignando recursos adicionales como horas extras, más personal o equipo en paralelo a las actividades de la ruta crítica. Funciona bien en actividades intensivas de mano de obra o de maquinaria, siempre que el coste esté justificado y no se alcance el punto de rendimiento decreciente. En cambio, el fast tracking funciona cambiando dependencias secuencialmente. Fin a inicio por dependencias, inicio a inicio o con desfases. Requiere que las actividades no tengan una dependencia física rígida o que el riesgo de retrabajo sea controlado. Bueno, ¿qué pasa si aplicamos crashing a una actividad que no está en la ruta crítica? Simplemente incurrimos en un desperdicio directo de dinero y de recursos. Comprimir una actividad con holgura no siempre reduce la fecha de finalización del proyecto. En este caso solo conseguimos aumentar el presupuesto sin aportar ningún beneficio al cronograma en general. Entonces, ¿por qué combinar fast tracking y crashing es más efectivo que una sola? Porque permite equilibrar el binomio riesgo y costo. El crashing reduce el tiempo aumentando el costo financiero, mientras que el fast tracking reduce el tiempo sin aumentar costos financieros, pero aumentamos el riesgo de retrabajo. Al combinarlas de manera quirúrgica en la ruta crítica del Parque Solar Andalucía, aplicamos crashing en un segundo turno en la subestación, donde el riesgo técnico debe ser cero, asumiendo un coste controlado. Y aplicamos también fast tracking, paralelizando mediante desfases en las pruebas de instalación de monitoreo remoto, donde el riesgo es bajo y manejable. Esta estrategia híbrida nos permite lograr una recuperación de 70 días de retraso a un menor costo posible y con un perfil de riesgo totalmente manejable por la Junta Directiva. Bueno, agradezco al equipo del comité su atención y quedo a su entera disposición para ampliar cualquiera de estos puntos. Muchas gracias.